Qué bueno que sigue en este canal de FM Centro también, por supuesto, en el Derrick Fernández. Suscríbase, por favor, para que vayamos actualizando todas las pláticas, las charlas que tenemos con personajes. Y este personaje usted seguramente lo ha escuchado, si vive en Tlaxcala lo ha escuchado. Eso lo puedo asegurar. Es más, hay gente en Puebla, en la ciudad de Puebla capital, que lo ha escuchado. ¿Por qué? Porque el señor a mediodía nos da el Ángelus. En los camiones de gas nos avisa que ahí viene. Él es Miguel Cecín Marín, y el mundo le dicen Miguel Cecín Marín de Dopingüe, un personaje de la radio, de la televisión tlaxcalteca, que hoy queremos platicar con él desde la persona. Miguel Cecín, un colaborador, un compañero, pero además también un maestro de vida. Miguel Cecín Marín, ¿cómo estás? Pues muy satisfecho, muy a gusto por tener el alto honor de tomarme en cuenta y de invitarme a tu programa tan escuchado. Te lo mereces, Miguel, te lo mereces. Terminando un café. ¿Dónde estamos? Tú, aprovechando que ya estoy con alguien que sabe, pues, y además el servicio del Capi, Laurencio aquí del Hotel del Ángel, que siempre nos atiende, no hombre, como si fuéramos gente importante, nos atiende de verdad. Aquí nos hace sentir importantes, maestro. El Capi y Laurencio nos hace sentir así. Si estamos desde el restaurante Bar Hotel Los Candiles del Hotel del Ángel, ubicado en Avenida Jesús Carranza 1909, aquí en Apizaco. Aquí no hay pérdida de la colonia del Carmen. Así es. El chile en nogada, la paella y por supuesto el buffet. El buffet dominical, que no falta aquí y la atención, que es lo importante. Yo creo que en vez de ser un hotel, restaurant, bar de 5 estrellas, le van a poner de 10 estrellas si estuviera, porque la atención es súper. Es que aquí es negocio, aquí te sientes bien, aquí el café sabe delicioso, todo. Pero bueno, ya desde luego hablaremos de eso. Miguel Cecín, un personaje de la radio que tiene exactamente, por lo menos FM Centro lo que lleva, pero, a ver, platícame, Miguel, ¿cómo es Miguel de pequeño? ¿Dónde jugaba? ¿Qué es lo que jugabas? Miguel Cecín, el pequeño, el chavito, el niño, ¿y cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue no especial, pero ni con muchos auges, ni con muchas limitaciones. Que era prácticamente lo que vivían todos en aquella. En aquellos años. Nosotros vivimos en la avenida 16 de septiembre 902. Prácticamente ahí terminaba la ciudad de Apizaco, que tenía en aquellos años 5,000 habitantes. Que más o menos, para la ubicación de las personas que nos están viendo y que no tengan la referencia, ¿hasta dónde llegaba más o menos tu casa? Bueno, a una cuadra antes de la Maquinita, de la glorieta de la Maquinita. Y en ese tiempo no estaba pavimentado, todo era arena, era tierra. Y de ambos lados casi no había zonas habitacionales, no había casas, no había edificios, nada. Era terracería. Y enfrente del 902 había una refaccionaria que la quitaron no hace mucho, del señor Estadambrito, pero todo eso era terrenos de labor. Era milpa. Todo era milpa. O sea, todo lo que conocemos de la Maquinita hacia... Antes de llegar a la Maquinita. Mucho antes de la Maquinita. Vamos a hablar de la Zaragoza. De ahí era puro terreno baldío. Y enfrente a la casa de ustedes, 16 de septiembre de 1902, ahí se instalaban los circos. Venía el Unión, venía el Ataide y algunos otros más. ¿Cómo llega tu familia aquí a Apizaco? ¿Por qué llega a Apizaco? Mi papá llegó aquí a la República Mexicana, me imagino, porque nunca tuve la oportunidad de charlar con él, en 1942. Más o menos. La época de la guerra, y que muchas personas empezaron, bueno, antes de la guerra, los momentos difíciles de Europa. Sí, él nació en un pueblo que se llama Enet, Líbano. Está a 70 kilómetros de Beirut. Se vino de los 6 años, entraron por La Habana, Cuba, había muchas facilidades. Estaba como jefe de gobierno o presidente, como tú quieras, allá en Cuba, Fulgencio Batista. Y después de ahí estuvieron una temporadita y se fueron para Quintana Roo. De Quintana Roo se fueron para Mérida. Ahí estaba la casa de los migrantes libaneses. Y ahí mi abuelo
lo dejó encargado, como se dice, y él se regresó al Líbano una temporada, luego regresó por él, ya un poco más grandecillo, y ahí le enseñaron el idioma, el castellano, y de ahí ya se vino directamente para Mérida un tiempo más, y de ahí conoció a muchos beisbolistas que lo invitaban a jugar en La Habana, como era el Mamerto Dandridge, Cocaína García, Ramón Bragaña, y bueno, algunos más se escapan a mi memoria. Entonces, okay, pero vaya, Miguelito, tú siempre cuando hablas te acuerdas exactamente del punto y coma hasta del nombre. El Negro Acea. Fíjate, llegan aquí a Pisaco. ¿Cómo llegas y cómo fue esa parte de la vida de mi papá? Sí, de mi papá. Llegan ustedes aquí a Pisaco, pero ya me gustaría que tú me dijeras en ese momento cómo empieza a vivir Miguel Cecín de la llegada de tu papá a Pisaco y tú también en esos años. Bueno, la llegada a Pisaco, a mi papá lo trajo Ramón Bragaña, el negro, que fue el pitcher del Veracruz. Fue pitcher oficial, un señor negro, y le decían el diamante negro porque tenía en uno de sus dientes un diamante incrustado. Ramón Bragaña. O sea, ese fue el primer diamante, no el que conocemos ahora, jóvenes. No crean que es el único diamante negro. Okay. Bueno, entonces le dice a mi papá: mira, yo conozco a un señor Santiago Cecín en Apizaco, puede ser que sea tu pariente. Llegaron a Apizaco y lo presentó y le dijo: no es mi pariente, es así tan lejano, es mi hermano, de los primeros que salieron del Líbano. Se instalaron aquí en Apizaco, entraron también por La Habana, Cuba. ¿Sí? Y entonces ya hizo amistad ahí con mi padrino, Santiago Cecín, que tenía una molería a la exposición en la calle Real, después fue Independencia y actualmente es Boulevard Emilio Sánchez Piedras, juntito en el hotel de un doctor que se llama, frente a los baños del Danubio, es un restaurante. Bueno, ahí estaba la molería a la exposición. Entonces le dijo mi padrino Santiago Cecín a Ramón Bragaña: ya no te lo llevas a la Liga Mexicana, porque allí en la Liga Mexicana se va a enseñar a jugar y a tomar, como muchos, y Miguel Cecín puede ser que tome un mal camino, se queda a trabajar conmigo. Oye, no es posible, Santiago, mi hermano. Así hablaba Ramón Bragaña. No es posible, caray. Aquí se queda mi hermano. Estate 2 o 3 días en casa de vacaciones y te regresas. ¿Ya no se lo soltó? Ya no se lo soltó. Entonces mi papá se quedó a trabajar en la molería de la exposición. Después de eso, de la molería de la exposición, no faltó por ahí de los señores Bojalil, ¿sí?, que le ofrecieran una cantina que se llamó La Puerta del Sol, que estaba ubicada en 5 de Mayo, esquina con Cuauhtémoc. Sí, ahí estaba la Puerta del Sol. Entonces le dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a apoyar y van a traspasar esa cantina. Porque eso se daba mucho entre ustedes, ¿no? La comunión y la unión y el apoyo, ¿no? Totalmente de acuerdo con él. Hoy no tenemos los mexicanos. O difícilmente lo vemos. Difícilmente, mejor lo manejamos así, maestro. Y entonces esperaron a un señor de Puebla y le dijeron los señores Bojalil y el señor Sarur, Antonio Sarur, le dijo: ¿sabe qué? No se la dé a nadie, nosotros la adquirimos y se la vamos a dar a nuestro paisano y nuestro primo, al señor Miguel Cecín Elías. Entonces allí mi papá empezó con esta cantina. Y yo ya tenía como 5 o 6 años cuando me di cuenta que mi papá tenía una cantina. Se llamaba La Puerta del Sol, comento nuevamente. Y bueno, pues ahí empezó y luego la traspasó e hizo un restaurante en esa avenida, que era pura tierra, ahí terminaba Pisaco, todo era terregoso, y había en cada cuadra unos andadores de piedra para que cuando llovía no te mojaras los zapatos y fueras de una acera a la otra, caminando. Bueno, entonces se llamó ese restaurante El Merendero. Se vendía comida libanesa y se vendía comida yucateca, como son los panuchos, salbuts, cocitos. Una comida de esta libanesa. El kebnaye. ¿Qué es eso? El kebnaye es una comida, es una combinación comento nuevamente, de carne molida de carnero con trigo hervido, ¿sí? Y se le agrega al vinagre como cocimiento y se le agrega hierbabuena y aceitunas negras.
Ya que está, entre comillas, cocida por el vinagre, se revuelve todo y ya se da en una tortilla árabe grande, Pan árabe, ¿no? en pan árabe, y se acompaña con un café o con un vino especial que se llama arak. Ese vino arak lo tienes que combinar con un poquito de agua porque es muy fuerte, es de un extracto de uva. Hablando de café, Le damos ¿te un gusta el traguito. café? No, tú con el agua. Yo le doy Claro. el café, tú con el agua. ¿Te gustó el café en su momento, Miguelito? ¿Cómo te gustaba el café? El café árabe sin combinación alguna, con poca azúcar. Como se debe tomar. O sea, Exacto. era de los que sí sabe tomar café. El café sin azúcar, era muy fuerte el café, ¿sí? Y no se servía en una taza así como esta, se servía en una taza pequeña. Como tipo vasito, ¿no? Exactamente. Como tequilero más chaparrito, ¿no? Exactamente, se iba degustando el café árabe, muy sabroso. Y bueno, pues acompañado con algunos otros platillos, llevaban el capule, llevaban el pan, el famoso pastel dedo de novia, que es una ricura, y algunos otros antojitos ahí. Pero regreso al tema. ¿En qué jugabas? ¿Dónde jugabas? ¿Con quiénes jugabas? Con los vecinos, que eran pocos, ¿sí? Era el barrio San Miguel. ¿Por qué se llamó barrio San Miguel? Porque vivían 5 o 6 Migueles. Miguel, ¿Qué es lo que conocemos hoy como aquí la iglesia de San Miguel, me imagino? Exactamente. Uh-huh. Miguel Chavero, Miguel Cecín, Miguel Sánchez, Miguel X. Eran 5 o 6 ¿Y Migueles. no tiene nada que ver con el santo patrono de la iglesia? No, la iglesia fue después. Ah, fíjate. La iglesia fue después, mucho después. Fue por 1900. O sea, se llamaba el barrio de los Migueles por ustedes. Por los Migueles, nada más. Fíjate. Y de juegos, pues jugábamos el trompo, jugábamos las canicas, los famosos rones de canicas. Ahí me enseñaron los muchachos un poquito más grandes, de apellido Hernández Romero, a cómo jugar la canica, cómo aventar la canica, cómo hacer un ron. ¿Tirabas de uñita o de huesito? De las dos formas me enseñaron. Órale. De huesito y de uñita. Y luego el trompo, el yoyo, y todo eso lo aprendí. ¿Sí? Con esto es así. Y era juego, y luego pues empezamos a hacer amistad con algunas vecinas que había por ahí cerca, y ya se hacía el juego un poquito, jugábamos a la roña, jugábamos a los encantados, al burro castigado, todo eso es lo que hacíamos en aquellos años. Y luego las famosas posadas, que las hacía la doña Osbelia Gutiérrez, esposa de don Joaquín Fuentes Salcedo, comandante general a nivel nacional e internacional de la Cruz Roja Mexicana, miembro de la Legión de Honor. ¿Qué memoria tienes, Miguelito? Eso siempre me ha sorprendido, de verdad. Nos hacía unas famosas posadas y unos aguinaldos que venían de otros barrios, ¿sí? No siendo invitados, pero la señora les daba a todos su ¿En qué aguinaldo. momento perdió Apizaco esto? Porque estás diciendo que invitaban a los barrios. Hoy los apizaquenses somos... Alguna vez me lo dijeron en los somos codos, los apizaquenses, que no hacemos el mole, pero si ya estaba ahí, ¿en qué momento se perdió? ¿En qué momento tú viste, Miguel Cecín, que se empezó a transformar Apizaco en esto, que tenemos una ciudad sin ese arraigo, sin ese... Somos muy fríos, quizá. Porque me estás hablando de un Apizaco que ni siquiera me lo imagino. No. Y en la glorieta donde está ahorita la maquinita, había un edificio grande, en ruinas, y ahí vivía una señora que se llamó Doña Julia Domínguez del Prado. Esa señora nos daba cierto temor porque siempre vestía de negro con un chal embozada. Sí, la señora ahí vivía y la acompañaban sus perritos. Entonces malamente mi hermano y yo y otros vecinos le gritábamos bruja a esa señora, y mi mamá se molestaba en demasía. Claro, Decía, oye, además era el momento en donde no podíamos, ustedes sobre todo más tu generación, no podía hacer porque era el castigo a trancazo, ¿no? A golpe. A golpe. Exactamente. Bueno, ¿cuándo perdió esa magia de ese barrio? Porque anteriormente estaba solamente la avenida Francisco y Madero. Por ahí pasaba todo lo que es el tráfico pesado, todos los camioneros. Estaba muchos restaurantes ahí. Sí. Entonces empezaron a pavimentar la 16 de septiembre y a conectarla con la Francisco y Madero. Ahí fue donde se perdió la magia. Pavimentaron, sí, exactamente. Empezaron a habitar esa avenida y pusieron varios restaurantes, por ejemplo el Maruca, La Blanca, el restaurante después el ADO, que entró el ADO por ahí. En fin, ahí fue donde se perdió prácticamente parte de esa magia, de esa niñez. Y llegaron gente que no es de Apizaco y
perdió ese arraigo, me imagino. Exactamente, en ese tiempo éramos, si no mal recuerdo, eran 5,000 habitantes. Después fue creciendo, creciendo. Era una familia enorme Apizaco. Todo el mundo nos conocíamos. Sí. Quién hacía, quién se casaba, quién se iba a casar, quién se había muerto y quién se divorciaba. Que era muy raro el divorcio. Ya está, no, claro, ya está. ¿Quién con quién? También Apizaco tiene sus historias. Miguelito, en ese transcurrir, ¿cómo llegas a FM Centro? Porque no había escuelas ni de locución, no había nada. ¿Cómo llegas a FM Centro? Bueno, yo llego a FM Centro. Estábamos escuchando, yo estaba como administrador de la Oficina de Telégrafos Nacionales, ubicada en la avenida Hidalgo 604, frente a Cinemas Apizaco. Actualmente eso ya es historia. Ahí estaba y teníamos la radio prendida y de repente hubo una interferencia y entró la señal de prueba y ajuste de FM Centro, donde solicitaban locutores o personal que tuviera la aptitud, que sintiera la profesión o el llamado a los micrófonos. Entonces me dijeron, oiga, pues ¿por qué no? Pero algo vieron y algo viste tú para decir yo voy, porque hoy día no cualquiera se planta frente a un micrófono. No, lo que pasa es que yo anunciaba kermés, las kermés del Colegio Nicolás Bravo. Había una camioneta Ford en verde y le poníamos una bocina. Eres capaz hasta que te sabes la placa de la camioneta, Miguelito. Entonces ahí ya empezabas a ir con tus pininos. Mis pininos. Ahí anunciábamos las kermeses, anunciábamos algunos bailes y algunas cosas en esa camioneta. ¿Llegaste y qué pasó en la... Bueno, llegué y pues había una fila de cerca de 100 y tantos aspirantes y dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata. Entonces me atreví a subir, estaba en Xicotenca, el 201, casi esquina con 16 de septiembre, tercer nivel, y estaba de gerente el señor don Alfonso Macías Galaviz. La gran trayectoria en radio. 50 estaciones en todo el mundo. Un maestro de la radio. Un maestro, y luego estuvo en la BBC de Londres como director de un noticiario de habla hispana. Bueno, entonces llegué ahí, pues muy sacale punta, digo, soy el administrador de la oficina, pues me deben dar una atención. Llegué y me dijo, ¿sabe qué? ¿Ya hizo usted fila? Le dije, no, soy fulano. Dice, pero hay que hacer fila. Es que yo quiero, si usted quiere, pero hay que hacer fila. Me dijo, aquí se lleva un orden. Correctamente. Pues me esperé al orden y ya me pidió unas cartas de recomendación. Llevé una carta de recomendación del licenciado don Emilio Sánchez Piedras. Y llevé también una carta de recomendación de la muy respetable Gran Logia Masónica. Las llevé y me dijo, son muy interesantes las recomendaciones, pero antes que nada, quiero que usted me demuestre que tiene usted aptitud, ¿sí? Nada más. Si usted me demuestra aptitud, lo vamos a tomar en cuenta. Si no, aquí no. Aunque traiga usted la carta del Santo Padre, textualmente así me dijo, aquí no hay entrada, si no hay aptitud y deseos. Un hombre muy duro, ¿no? Pero con carácter, me refiero duro, claro, de cómo se debe ser en este negocio, ¿no? Sí, pasa el tiempo y te conviertes en una figura de la radio. ¿Qué es lo que puedes decirnos? Ha pasado este tiempo, ¿cómo cambió la radio tu vida? ¿Cómo la ha ido configurando? Pero no me la digas desde la parte de la rendición de cuenta a una empresa que los dos queremos, pero dime la parte personal, ¿cómo te cambió a ti la vida? Venías del carrito, estabas en telégrafos, pero ahorita te enfrentabas ya a que ahí viene Miguel Cecín y hoy día lo sigue diciendo mucha gente. Bueno, ¿cómo inició la situación? En la radio empecé como aseador demostrador, porque estaba el cupo completo, ¿sí? Estaba de locutores ya escogidos, ya estaban. Y me decía don Alfonso, bueno, pues ocúpese de algo. Entonces limpiaba yo el mostrador, etc. Y luego pues me dijo, ¿sabe qué? Pues acérquese, dé usted la hora. Entonces, después de cada noticia internacional, nacional, etc., daba yo la hora. Y ya empezó a ver el señor que tenía cierta aptitud para el micrófono. Y después de ahí, bueno, pues ya me hizo favor en cuanto notó mi aptitud para y perderle el miedo al micrófono, que me dijo, no le tenga miedo, téngale respeto al micrófono. No miedo, Miguel, respeto al micrófono. Entonces, bueno, pues ya empecé y ya me dijo, bueno, pues ya hágase un programa.
El primer programa se llamó Despertando en la Estación y tardó como 6 meses, 7 meses, y ya en noviembre me dijo, ya se quita ese programa y se va a hacer otro programa, a ver qué nombre le pone usted. Y le pusimos Miscelánea Semanal. Era emblemática esa. Era Miscelánea Semanal, sábado a sábado. ¿Cómo iniciabas? ¿Cómo iniciabas el programa? Miscelánea Semanal, ¿te acuerdas? Sí, Miscelánea sábado a sábado. Ay, la verdad ahorita en este momento no lo tengo aquí, no lo consigno, no porque se me haya olvidado, sino, bueno, y se empezó y bueno, pues tuvimos muchas secciones en este programa, era de las 7 de la mañana a las 10, eran 3 horas, y teníamos muchas secciones. Además muchos personajes que hiciste derivado de estos programas. Exactamente, entonces me dice don Alfonso Macías, que en paz descanse, me dijo, ¿sabe qué, Miguel? Tiene usted muchas secciones en ese programa, ¿por qué no las convierte en programas? Entonces estaba Aperitivo, había un que se llamó Aperitivo Taurino, pero como sección era Campo Bravo. Estaba don Felipe González, don Oscar González, Antonio Sánchez el Porteño, y Paco Pumarada, en paz descanse. Nos asesoraban un poquito. Bueno, entonces ya usted y sus derechos, era en ese tiempo, se llamó asesoría legal. Se le daba orientación a una persona que tiene un problema, se le asesoraba o le daban asesoría legal. Y después ya no se llamó asesoría legal, ya se le dio, tuvo otro nombre, donde ya la persona pues ya era orientada directamente por un abogado titulado y todo. Pero me estás hablando de las secciones, yo quiero conocer a Miguel. ¿Llegó un momento donde Miguel quiso alejarse de la radio? Nunca tuve el deseo ni en el pensamiento. ¿No te has cansado nunca? No, señor, no he faltado al programa. No, yo lo sé. Revista Sabatina durante 40 años, solamente una ocasión, que estuve un poco enfermo, pero ni muerto mi padre, ni muerta mi madre, he dejado el programa Revista Sabatina. Tuve oportunidades de colaborar en otros canales de televisión. ¿Dónde? Le trabajé para el licenciado Jacobo Saludowski en el noticiario Eco. Eco, pero como nos pidieron referencias y le dijimos que veníamos de FM Centro, fuimos 2, no nos hicieron ni examen ni nada, entramos directamente, ¿sí? Con el licenciado Jacobo Saludowski, y él dijo así: si vienen de FM Centro a Pisaco, esa estación yo la he escuchado y sé qué personal tiene, y creo que hasta la fecha vamos más arriba todavía. Bueno, y después de ahí estuvimos y nos invita el licenciado, que fue gobernador, Álvarez Lima, a lo que es Imevisión, canal 13, actualmente TV Azteca. Ahí estuvimos 2 años también, como éramos reporteros corresponsales. Y de ahí nos pasamos como invitados a Telever Veracruz. Estuvimos 1 año. Y luego nos pasamos a Canal 5. Y de ahí nos pusimos a escribir en el Universal. Mi columna se llamaba Picaporte por Miguel Cecín. Y luego estuve escribiendo en el periódico de Tlaxcala, hacía grandes rasgos. Miguel Cecín, llegó la modernidad, porque eso nos llegó a todos. Sí. Nos llegó a todos. En este momento, ¿cómo visualizas el futuro de la radio, de los comunicadores? Visto desde un experto, desde un maestro, te lo he dicho en cantidad de ocasiones. No me lo merezco. No, pero sí lo eres. ¿Por qué? Porque sencillamente tu trabajo lo dice. Porque hoy hay muchos jóvenes que quieren saltarse todo eso que tú viviste, hasta de limpiar el mostrador. Así es. Y la realidad es que hay un... Fui reportero también, después de la... No, me refiero que desde limpiar el mostrador, reportero, la hora productor, y todo, etcétera, todo esto. Pero hoy hay un panorama en el que, si bien es cierto, gana la tecnología, lo que estamos haciendo ahorita. Pero yo lo que percibo a veces en los jóvenes es esa falta de interés, eso que tú acabas de decir, que a pesar de las vicisitudes, están al pie del cañón. Yo sé de un conductor de televisión que estuvo ya en las 2, en Azteca, en Televisa, se le murió un perrito, con todo respeto, son sus creencias, son su forma de ver, y que ese día toda una semana dejó de trabajar. Tú y yo hemos pasado por pérdidas, y hay que seguir trabajando. ¿Cómo visualizas esta parte de la responsabilidad? Ya para ir cerrando esta entrevista. Ese tema.
Bueno, también se me pasó a decirte que estuve 25 años en la dirección del noticiario de las 2 de la tarde. Sí. Bueno, y de aquí ya lo que tú me preguntas, ¿cómo visualizo? Mira, la juventud tiene muchos valores, ¿sí? Y no está perdida, está un poquito desorientada. Pero tienen un maestro en la radio, que eres tú. No. Y un director que es el doctor Eugenio Sánchez, que es el que da la oportunidad a todos aquellos que quieren... Te agradezco mucho la diferencia. Pero hablemos en general. O sea, ¿cómo Miguel Cecín ve este panorama de los jóvenes y qué desde la experiencia de Miguel pueden tomar ese mensaje para decir, es lo que me hace falta, independientemente que se dediquen a los medios, que se dediquen a otra cosa? ¿Qué es lo que tú ves que hace falta hoy día en la sociedad? Que tú conociste ese inicio de Apizaco, de Tlaxcala, hoy estás viviendo una etapa de transición y una etapa de visualización de esta construcción de una sociedad totalmente difícil. Mira, ahorita lo que yo puedo decir es que los jóvenes que tú tienes a cargo tienen vocación, que eso es lo que hay que descubrir. Antes que decir, entras a la radio, ver si el joven o la joven, como tú quieras, tienen la vocación para desarrollar su trabajo con amor, con responsabilidad, con gusto y sin el interés. Porque muchas veces yo voy a entrar, ¿por qué? Porque ahí gano tanto. Porque me voy a ver así. O porque me voy a escuchar así. No, que el muchacho tenga la vocación. Y creo que esto es lo que tú has descubierto desde que iniciaste en esta prestigiada difusora FM Centro. Lo que has pedido es que haya vocación y deseo de no servirse, sino de servir al auditorio. Lo he preguntado con otros personajes. Se escucha fácil, pero ¿cómo descubro esa vocación, Miguel? Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Ahí está el detalle. Pues desde que lo sientes a un micrófono y que le preguntes qué es lo que él quiere, qué desea, qué necesita, ¿sí? Si es el llamado de su vocación o es estar por estar. Eso es básicamente, maestro. En estos momentos, ¿estás satisfecho de lo que ha logrado Miguel Cecín? Estoy muy satisfecho y muy contento, y con orgullo lo digo, ¿sí? Nos han escuchado en muchos lugares, no solamente de la República Mexicana, del mundo, porque frecuentemente recibimos a través de las redes, ¿sí? Que nos escuchan desde Los Ángeles, California, nos escuchan en Australia, hasta en Australia ahí nos escuchan. Entonces hemos rebasado las fronteras. FM Centro tiene el poder de llegar y de entrar en los hogares dentro y fuera de la República Mexicana. Miguel Cecín Marín de Doping Web. Te agradezco mucho esta plática porque eres un personaje, te lo he dicho N cantidad de ocasiones. Desde luego también he reconocido el trabajo y tenemos mucho por hacer y tú tienes todavía mucho por hacer con esta escuela que vas dejando y que tenemos que seguir construyendo. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación hoy con estas plataformas pues tiene que seguir creyendo y creciendo. Te agradezco mucho por esta plática que me ofreces. Al contrario, yo agradezco que hayan tenido esa deferencia, todos los compañeros, en especial tú como maestro y gerente general de esta prestigiada emisora, FM Centro, esta oportunidad casa que me dan. Nuestra casa, por supuesto. Nuestra casa, gracias, maestro. Mientras terminamos un café, tú con tu agüita, por favor, y decimos salud. Te agradezco mucho. Y usted, gracias. Por supuesto, siga en el canal, ya lo sabe, de YouTube de FM Centro 100.3 y por supuesto en el canal de Eric Fernández. Dele, suscríbase para que siga esta y por supuesto muchas más pláticas de los personajes que vamos conociendo. Muchas gracias.